¿qué haría para frenar la inflación? Mirá, primero que no me va a llamar y por supuesto que en un gobierno como este yo ni siquiera me animo a darles consejos. Intervenir en un gobierno como este sería absurdo teniendo en cuenta que soy muy consciente de las limitaciones severas que impone no solo la pelea que hay entre el presidente y la vicepresidenta, sino las ideas generales que ellos tienen sobre cómo debe estar organizada la Argentina, ¿no? Realmente ni siquiera podría darle un consejo. Yo ahora lo único que se me ocurre es, dado que han puesto en marcha un plan, bueno, traten de aplicarlo y, y traten de darle apoyo al ministro responsable de aplicarlo. No. Y es lo Caballo, ¿usted único es que les podría partidario de decir. un ajuste? Bueno, más ajuste que el que se ha venido haciendo. O sea, la gente, los trabajadores, los empresarios, todo el mundo, la clase media, y para qué decirte, los más pobres, han sufrido un ajuste espectacular en los últimos, yo te diría, 12 años, ¿no? Por eso estamos como estamos. Y la inflación es un ajuste permanente. La inflación permanentemente va reduciendo el poder adquisitivo de la gente, va reduciendo el ingreso real. O sea, más ajuste que el que produce la inflación es imposible pensar. Por supuesto, si caen en una hiperinflación, va a haber todavía un ajuste mayor. Por eso yo lo que digo es, por lo menos traten de evitar que el país caiga en una hiperinflación, que es lo único que se puede plantear como objetivo el gobierno ¿Hay de Alberto posibilidades Fernández. ¿hay posibilidades o es lejano la hiperinflación? No, mire, yo no quiero ni siquiera hablar de ese tema. Tienen que tratar de evitar a toda costa caer en una situación de hiperinflación, porque la inflación permanentemente significa ajuste, 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 empobrecimiento de la gente. ¿Qué quieren? ¿Más ajuste todavía? No, es una cosa ridícula. Bueno, ahora Cavallo, a usted no le escapa que el kirchnerismo es muy crítico sobre su persona, sobre cómo terminó la convertibilidad, sobre lo que pasó con De la Rúa. Y le podrían decir, bueno, Cavallo, ¿con qué receta usted nos va a decir qué tenemos que hacer? Bueno, justamente a De la Rúa y a mí nos hicieron lo que le están haciendo de alguna manera a Guzmán, ¿no? O sea, las desinteligencias que había dentro del Partido Radical, imagínense, lo tenían a Moro mirando permanentemente en contra, y un montón de otros dirigentes del propio Partido Radical, incluso haciendo campaña electoral en contra de la política económica. Y después estaban las corporaciones, los que estaban endeudados en dólares y que, bueno, se les ocurrió que la solución era destruir la convertibilidad para sacarse ellos de arriba las deudas. Y bueno, lo convencieron no solo a Duhalde, también a Alfonsín. En realidad hicieron un verdadero golpe institucional y bueno, y ahí provocaron esa explosión, que no fue la Claro. explosión de la convertibilidad, fue la decisión de destruir la convertibilidad para transferir ingresos desde los ahorristas a favor de los endeudados, en contra del interés de los trabajadores, porque provocaron una devaluación tremenda y Sí. destruyeron toda la base contractual de la Ahora, economía. Ahora, en ese momento, sí. lo paradójico es que Kirchner estaba totalmente de acuerdo conmigo en esta evaluación de las decisiones que estaba ¿Y tomando Cristina también? Duhalde. Cristina No, está... Cristina no sé, porque Cristina no contaba en ese momento, pero Kirchner estaba totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que después, una vez que él necesitó el apoyo de Duhalde para llegar a la presidencia y una vez que ya le habían quitado a los trabajadores, habían producido una redistribución muy regresiva de la riqueza y del ingreso, y Sí. que tenían el precio del dólar por las nubes, a partir de él trató de aprovechar esas circunstancias y Cavallo, tuvo la suerte de que aumentaron los precios de los productos de exportación y bueno, pero hicieron un manejo, sobre todo después cuando
llegó Cristina, un manejo totalmente irresponsable de los recursos, y bueno, llevaron el país a esta situación en la que estamos ahora, ¿no? Ahora, Cavallo, digamos, usted aplicó, bueno, la convertibilidad y también veníamos de dos periodos de hiperinflación, con Alfonsín y con Menem, y logró de alguna manera también reducir drásticamente la inflación en los primeros tiempos. ¿Es factible una convertibilidad en Argentina o ahora sin dólares y es algo totalmente no recomendable? Miren, para salir de una situación como la que tiene Argentina, de muy alta inflación y con peligros de todavía espiralizarse, no hay otra forma de salir que con una reforma monetaria. El Austral fue una reforma monetaria. Crearon una nueva moneda, el Austral, con un sistema de desagio para vencer la inercia inflacionaria, que es un problema muy serio que hay en la economía. La convertibilidad fue otra reforma monetaria, en algunos aspectos diferentes, para quebrar la inercia inflacionaria. Ahí utilizamos la eliminación de la indexación, la prohibición de indexar y otros mecanismos, pero fue crear una moneda que inspirara confianza y en la que la gente confiara. En el futuro va a ser necesario, para sacar al país de la inflación, buscar la forma de reformar el sistema monetario y yo creo que también el sistema financiero, de tal manera que Argentina pase de nuevo a tener moneda sana. Sin moneda sana, ahora mucha gente dice el dólar. Bueno, el dólar va a jugar sin duda un papel, porque el dólar es la moneda que la gente en la práctica elige para sus ahorros. Así que no se va a poder olvidar del dólar, como algunos dicen, tenemos que prohibir totalmente. Bueno, ahora, si va a ser únicamente el dólar, si va a ser un sistema bimonetario con un régimen de convertibilidad o sin un régimen de convertibilidad, si para quebrar la inercia inflacionaria va a utilizarse el mecanismo que se utilizó en la convertibilidad, es decir, el sistema de desindexación total de la economía, o un sistema como el que utilizaron en el Plan Austral. Bueno, eso va a depender de las circunstancias. Ya volvemos, Cavallo. Lo importante es que se arme, lo importante es que sea un programa muy bien pensado, bien diseñado, con capacidad de ser explicado, y por otro lado, que haya un equipo preparado para poder implementarlo, como lo tuvo. Ya estamos con usted, Cavallo. Denos lo tuve yo un minuto. En el Ministerio de Economía. Machinea, ¿se puede volver? ¿Necesitamos otra moneda como pasó, como sucedió en la Argentina? ¿O cuál es su receta para salir, como decía Marcelo, para salir rápido de este proceso inflacionario? Para pegarle un freno, ¿no? Claro. Y es muy difícil saber cuál es la receta en estas circunstancias porque, aparte de los problemas de otras crisis, acá lo que se ha generado es una distorsión de precios relativos extraordinaria, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Si uno aplica la dolarización y los precios quedan allá abajo. Lo mismo si no hubiese pasado con el Austral. Así que yo diría, todo va a ser complejo, nada va a ser fácil y es difícil tomar las herramientas del pasado y decir, este es el acuerdo, esta es la solución. Primero se requiere, creo yo, un acuerdo político, ¿no? Y ese acuerdo político implica que, no sé... O sea, punto uno, Alberto y Cristina tendrían que poner mínimamente de acuerdo. Bueno, sí, bueno, eso desde ya, pero eso sería magia, me parece, a esta altura del partido. Sí, pero ¿qué acuerdo político puede ir más importante que se pongan de acuerdo los dos? No, hoy día, desde ya que sería muy bueno, pero yo... Claro, pero usted ve un poquito para adelante, digamos. Digo, para adelante igual, el país necesita un acuerdo político, ¿no? Como tuvieron algunos otros países que bajaron la inflación. O sea, la idea de que solamente un partido político puede arreglar el problema me parece que es un error. Se requiere un conjunto de 60%, 65% de la población que apoye al nuevo programa. Y eso creo que sería, eso haría posible
Ahora, ustedes, digamos, fueron un plan heterodoxo en el sentido que aplicaron el desagio. O sea, primero hicieron un acuerdo con el fondo. Sí. Después hubo un periodo previo donde actualizaron los precios relativos. Sí. Pero bueno, aplicaron... Todo muy en corto tiempo. Sí, unos 40. Bueno, el desagio 50. sirvió para salvar un Pero después sector de la aplicaron el población desagio, importante. aplicaron el desagio y hubo un cambio de moneda, como hizo Cavallo, Sí, ¿no? sí. ¿Eso hay que meterlo en un nuevo programa? Y posiblemente haya que establecer de vuelta una nueva moneda, pero una nueva moneda sola no arregla el problema, ¿no? Claro. Hay que ver cuál es el programa, y el programa tiene que tener una política fiscal y monetaria razonable. ¿Con eso alcanza? Yo creo que no. Pero sin eso es casi ¿Y imposible. no lo ve en el plan actual que tiene Guzmán? No. ¿O no lo sabe? No, ¿me está haciendo un chiste? No. No. No lo veo, no. No lo Lo que veo, pasa quiero es decir, porque hay una independiente, por eso, tensión. por ahí. Digo, acá el tema más relevante, me parece, desgraciadamente en Argentina hoy día, es que hay un problema dentro del gobierno. Y entonces es muy difícil pensar que el país puede avanzar cuando el presidente y la vicepresidenta discuten todo el tiempo, ¿no? ¿A quién le hace caso? ¿Uno va a invertir uno en ese contexto? Machinea, digamos, Uruguay controló la inflación, más allá que ahora, bueno, está el impacto internacional, que es un gran problema que a veces se está minimizando, ¿no? Estados Unidos tiene una inflación altísima. Uruguay controló, Chile controló, Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, todo, y nosotros Quedamos nosotros. Hay quienes dicen que no se puede comparar a la Argentina con esos países. ¿Cómo No, puede pero ser? sí, lo que no puede ser es que la Argentina sea el único país en América Latina, en el mundo, que no consigue parar la inflación. Yo digo, yo me hago cargo de lo que pude haber hecho yo, pero ese argumento de que Argentina es un muy especial país y por lo tanto es mucho más difícil, yo ya no lo compro, ¿no? Me parece que se requiere un acuerdo, porque se requiere la voluntad de los argentinos. Y eso es una tarea no menor de la política. Y yo creo que la política ahí tiene un rol que jugar y espero que sea un rol que tome en cuenta el apoyo, un apoyo generalizado. ¿Está todo el mundo de acuerdo? No, pero que más o menos haya cierto acuerdo de los principales partidos políticos de Argentina. No todos. Cuando ustedes lanzaron el plan Austral, así como, digamos, Menem con la convertibilidad logró la reelección, ustedes ganaron la elección de medio término, ¿no? Que venían malísimos. Así es, así es. Porque recordemos, en esa época había inflación mensual del 30%, mucho Así peor es. que ahora. Así es. Bueno, la O sea, inflación que, del 30%... que parar la pero- inflación es popular, ¿no? Y sí, y la inflación esa del 30% la bajamos al 2%, entre 2 y 3% durante alrededor de 9 meses y después se fue deteriorando. Pero que es posible. Israel hizo un idéntico programa al argentino. Idéntico, quiere decir, idéntico con unas pequeñas diferencias a favor de Israel, pero usó todos los instrumentos que usó la Argentina y lo que pasa es que en el caso de Israel tuvo un apoyo de los Estados Unidos, Grant en el 85 y el 86, y además de eso, hablando de acuerdos políticos, ¿qué pasó en Israel en ese momento? Había una elección de 2 partidos políticos y salió muy pareja. ¿Qué decidieron? Se juntaron y dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Uno de nosotros va a gobernar en lugar de por 4 años, por 2 años. Y el otro los otros 2 años. ¿Usted se imagina algo parecido en la Argentina? Hasta ahí llegó el acuerdo. Machinea, ¿usted es partidario de un acuerdo de precios y salarios que en este país intentó muchas veces y siempre fracasó? No, pero el problema no son acordar precios y salarios, porque Israel hizo acuerdo de precios y salarios si es una coyuntura, si es necesario bajar, pero creer que después simplemente con acuerdo de precios y salarios se arregla la economía es un error. Eso no quiere decir que se requiera algún acuerdo para disminuir o bajar la inflación inicialmente. Pero creer que eso arregla la economía es un error. Gracias, José Luis. Le quería preguntar a Cavallo, ¿no? Cavallo, digamos, la inflación, un poco lo que le decía a Machinea, o sea, bajó en Uruguay, bajó en todos los países. ¿Y por qué nosotros no podemos bajarla? ¿Cómo que no podemos bajarla? Si hemos tenido 10 años sin inflación. No, en bueno, la pero década de los ahora 90. digo, ahora. Bueno, porque obviamente, primero los gobiernos no han hecho de la lucha contra la inflación
un objetivo importante. Segundo, han desconectado a la Argentina del mundo, han aumentado el gasto público a un nivel insostenible, han generado déficits fiscales enormes, han emitido dinero como loco y han intervenido en los precios relativos. Como decía José Luis, hay unas distorsiones de precios relativos muy, muy grandes. Entonces, se impone una reorganización integral, que obviamente se puede hacer con gran liderazgo político, con claridad de objetivos y con equipos con capacidad de implementar. Cuando implementamos la convertibilidad, no hubo un acuerdo de todos los partidos, un 65%, 70% de apoyo. No, se convenció Menem en base a todas las conversaciones que habíamos tenido de cuál era la estrategia adecuada, y Menem, que tenía control de su espacio político, un control muy efectivo y tenía capacidad de liderazgo y sabía explicar muy bien las cosas a la gente, con el apoyo de un equipo que habíamos trabajado como tal y habíamos pensado y nos habíamos preparado para gobernar por mucho tiempo. Y bueno, si el próximo gobierno logra hacer algo como lo que hicimos con Menem, a mí no me cabe duda de que Argentina puede tener no 10 años de estabilidad permanente, porque yo pienso que una vez que volvamos a tener estabilidad, no van a encontrar espacio los que creen que eliminando la convertibilidad, la estabilidad, van a resolver sus problemas sectoriales. O sea, es como si en Europa, por ejemplo, en la crisis del 2012, 2010, hubieran dicho, abandonamos el euro para resolver los problemas de crisis financiera. Cavallo, usted, digamos, hace poco hizo declaraciones, dijo que uno de los economistas, o sea, mencionó a varios economistas, Melconian, Lacunza, un tercero y Milei. Está Milei acá, como que... Bueno, el tercero que mencioné, no hay que dejarlo afuera, que es Luciano Laspina. No me acordaba. Para mí es uno de los economistas y acá está Milei. ¿Le quiere decir algo? Bueno, a Milei, más que como economista, lo veo como un líder. Como alguien que... Espere, Cavallo, ¿hay que tomarlo como un elogio o como diciendo, no, economista no? Es un líder que además conoce de economía, pero obviamente que él lo que está planteando es un rumbo completamente diferente al histórico para la Argentina, en una dirección que yo creo que es la dirección correcta. Ahora, muchos dicen él exagera. Bueno, quizás para vencer ideas anacrónicas que tuvieron años y décadas de insistencia y que provocaron una deformación cultural, se necesita quizás exagerar un poco en la otra dirección. Pero lo que yo veo de Milei es que, por ejemplo, en el tema de la lucha contra la inflación, él ha explicado lo que él ve como una reforma monetaria, pero precedida por una reforma financiera. Se ha preocupado por pensar el tema. Claro. Y dice que tiene un equipo que podría implementar esa idea. Vamos a hablar con él. Yo espero que los otros partidos que pueden llegar a ser gobierno, como por ejemplo Juntos por el Cambio, que tienen muy buenos economistas también, hagan una tarea semejante. Es decir, piensen una solución y la expliquen. Yo creo, incluso yo pienso que después la podrían discutir con Milei o con los economistas de Milei, y de todo eso puede salir una buena solución para la Argentina. Vamos a hablar con Gómez, no sé si quiere decir algo. ¿Le gusta que le dé consejo, Cavallo? Bueno, desde mi punto de vista, el rol que ha tenido el profesor Cavallo durante el primer gobierno de Menem lo convierte en el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Se tiran flores. No. A ver, esto yo lo digo desde hace mucho tiempo. Esto está fundamentado en un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen, que se llama Passing the Buck. Utilizan el índice de presión macroeconómica de Barro y evalúan todos los gobiernos de la historia argentina. El mejor gobierno de la historia argentina fue el primer gobierno de Carlos Saúl Menem.
Y si ustedes recuerdan, el inicio del gobierno de Menem tuvo muchos problemas. Sí, De sí, hecho, hubo una digo, hiperinflación. falló el plan Bungiborn, digamos, o sea que estuvo 7 días Roy, que en paz descanse, después vino Rapanelli. Y después estuvo el plan de Herman González, que también falló. Y cuando asumió el doctor Cavallo, hay que decirlo, digamos, o sea, en un contexto muy, muy complicado para la economía argentina, en abril del 91 se establece la convertibilidad y 18 meses después, Argentina era el país con menos inflación del mundo. Ahora, algo estaría pasando mal en la Argentina porque cada vez estamos peor, ¿no? Y la gente que menos tiene cada vez está peor. Bueno, pero a ver, el punto es el siguiente. Eso no lo va a arreglar la emisión monetaria. El problema es que la gente no tenga empleo, el problema es que no tenga productividad, el problema de que los salarios reales son bajos, es porque la economía no crece. O sea, y la política monetaria no es para eso. Es decir, en rigor, lo que buscaría en rigor estricto la política monetaria es proveer una unidad de medida, ¿sí?, donde se puedan fijar los precios. O sea, por eso, digamos, los seres humanos a lo largo de la historia usaron distintas monedas. Usaron el trigo, el lino, usaron el tabaco, la sal, ¿sí? Se usó, Sí, sí. no sé, el whisky, los clavos, los cigarrillos en las cárceles, y la humanidad evolucionó hacia el oro y la plata, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque es lo que se llama un medio de intercambio indirecto. Es decir, nadie se queda con el dinero para tener dinero en sí mismo, ¿eh? O sea, usted trabaja para conseguir dinero, para ese dinero ir y comprar otros bienes. Claro. Es decir, entonces, y el dinero tiene un conjunto de funciones. Una que sea reserva de valor. ¿Usted se quedaría, alguno de ustedes se quedaría, digamos, en su sano juicio con los pesos en el bolsillo? Nadie, ¿Por sí. qué? Porque se derriten como Los barra de sectores hielo. pobres que no tienen otra alternativa. Bueno, eso es a lo que quiero ir. Entonces, se derriten como barra de hielo en el desierto del Sahara los pesos. Por lo tanto, digamos, no es un mecanismo para ahorrar. No solo eso, tampoco cumple bien la función de unidad de cuenta. Porque cuando usted va a hacer una transacción de una casa, un bien de capital, un bien largo, se piensa en dólar. Entonces, de lo único que sirve es como medio de pago generalizado, porque hay curso forzoso. Porque si usted a la gente le diera la opción de elegir la moneda, no elegiría esa moneda. Y además le digo algo, hay un problema adicional. Cuando usted genera inflación, le pega entre 25 y 30 veces a los que menos tienen. O sea, esos son los más damnificados. Pero no solo eso, cuando la tasa de inflación pasa al 20%, se pierde un 0,58 de crecimiento. Si usted corrige eso en la historia monetaria argentina, desde que tenemos Banco Central en 1935, Argentina tendría que tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Entonces, la política monetaria en realidad no puede hacer nada bueno, porque si expande, causa daño, genera boom y bust. Cuando usted, digamos, contrae, también, digamos, genera problemas con esa suba de la tasa de interés, con destrucción de capital, reasignación de los recursos, sí, que como es ficticio, después vuelve a destruir todo. Sí. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer el Banco Central? Nada, y para que no haga nada, ¿para qué lo quiero tener? Si es un riesgo enorme todo el tiempo. Pero eso no es una exageración suya. No porque, es una exageración. Porque en ningún país del mundo, todos los países existe el Banco Central. Vamos por parte, Marcelo, vamos por parte. Primero, digamos, con ese argumento, digamos, usted entonces en la asamblea del año 13, usted seguía por la esclavitud, porque del otro lado no había nada. me chicanee, Bueno, no es chicanee. una chicana, se llama falacia ad populum. O sea, entonces, no, eso no tiene que ver con eso. Que, a ver, si usted se fija, en algún sentido, el control de la política monetaria Europa no lo tiene. Y los italianos, los españoles, hasta los griegos, sí están contentos, y los portugueses están contentos de estar en el euro porque no perdieron la estabilidad monetaria. Es decir, lo que hay que entender es que el dinero es un bien de intercambio indirecto. Claro, O ahora, sea, y la sí, cantidad de dinero en la economía, que puede ser oro, plata, bitcoins, dólares, francos suizos, me da lo mismo a mí. Euro, lo que usted quiera, a mí me da lo mismo. Lo determina la gente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted determina la política monetaria, lo único que hace es determinar la escala nominal, es decir, el nivel de precio, o sea, la inflación. Entonces, la verdad es que, fíjese, Argentina, el único periodo que tuvo estabilidad monetaria, ¿cuándo fue? Durante la convertibilidad. ¿Por qué? Porque el dinero, la oferta de dinero, crecía endógenamente acorde a la demanda de dinero. Entonces, ¿qué pasó? Usted corrigió los desequilibrios monetarios que traía la economía después de 2 hiperinflaciones. Cuando usted fue a la convertibilidad, tuvo un año y medio para limpiar eso y en el año 93 Es Argentina decir, era el país con Milei, que menos si inflación. usted va a ser candidato a presidente, ¿no? No solo que voy a ser candidato a presidente, si paso a la segunda vuelta voy a ser el próximo presidente Bien. argentino. Si es presidente, ¿mete una convertibilidad de entrada? No, a ver, son dos, se llaman reformas de primera generación. Entonces,
en el plano monetario voy a avanzar en una reforma monetaria y bancaria. Porque el único motivo por el cual uno tiene Banco Central es porque tiene un sistema financiero de encaje fraccionario. Es decir, el riesgo de la corrida y que el Banco Central, digamos, El prestamista de última instancia. sea el prestamista de última instancia. Ahora, si usted usa un sistema de banca Simon, el sistema es anticorrida. ¿Por qué? Porque usted tiene lo que se llama el almacén de valor, que es como si fuera una caja fuerte. Usted paga para que le guarden el dinero. Y la banca de inversión, que además debería ser offshore. ¿Para qué? Para que los políticos ladrones no puedan meter la mano adentro de los bancos. Entonces, ¿usted quiere tasa de interés? Bueno, si le gusta el durazno, bánquese la pelusa. Va a la banca de inversión. Si usted entró en un fondo que quebró, la culpa o el problema lo tiene usted y el que administraba el fondo, pero no lo tiene Edgardo ni ninguno de todos los que estamos acá. Sí, ese es el primer... Ahora, Milei, los que son críticos, Pero usted dice... le pido un segundito, por Sí, pero favor, después contésteme esto, porque digo, yo se Milei... lo contesto, yo no A tengo ver, problema. Yo le termine, contesto todo lo que usted quiera. Dele. Estoy para eso. Ahora, fíjese, y más preguntas si quiere también. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Una vez que uno hace eso y va a un sistema de banca libre donde los bancos compiten, con lo cual se va a poder endeudar más bajo, va a tener mejores retornos, usted lanza una competencia de moneda. La realidad es que los argentinos, desde mi punto de vista, ya eligieron la moneda. Eligieron el dólar. Por lo tanto, lo más probable es que la primera moneda que elijan los argentinos es el dólar. Y usted, después que hace eso, puede liquidar el Banco Central. ¿Sí? O sea, tiene que rescatar todos los pasivos del Banco Central. Yo le digo, como pequeño dato, que muchos economistas parece que hablan de temas monetarios y no conocen la hoja de balance del Banco Central, habría que decirles que, dentro de otras cosas, en el activo del Banco Central hay el doble de títulos públicos que lo que hay de base monetaria. Mire si usted tiene para trabajar y hacer ingeniería financiera. Pero hay gente muy cortita de entendedera, por decirlo. No, digo, mientras... Vamos a suponer la idea de Marcelo, llega a la presidencia. Mientras hace todo eso, ¿qué hace por los que menos tienen? Porque aplica un ajuste, porque el miedo, los que lo critican dicen, lo que pasa es que cuando Milei, si llega al gobierno, va a aplicar un ajuste que los que menos tienen van a estar todavía mucho peor. Mire, cuando yo sea presidente, sí va a haber un ajuste, porque va a haber una reforma del Estado. Pero ¿sabe qué? Se van a terminar los privilegios de la política. O sea, el ajuste no va a caer sobre los vulnerables. El ajuste no va a caer sobre las personas de menor poder adquisitivo. El ajuste va a caer sobre los ladrones de la política. Voy a ir, por ejemplo, contra la obra pública. La voy a eliminar de cuajo yendo al sistema Pero de ahí iniciativa afecta a la gente que trabaja. No digo si está bien o mal la obra pública. No, Digo, usted saca la obra pero pública eso y es el falso. que tiene trabajo de eso, Pero eso es falso. ¿y a dónde lo manda? No, pero eso es falso, Edgardo. Fíjese, mire esto. A ver, la obra pública, ¿con qué se financia? disculpe Con un impuestos. minuto, Milei. Pero cuando usted cobra impuestos, hacemos- está tenemos que hacer una breve destruyendo pausa. empleos en Yo otra hice la parte de pregunta y me economía. olvidé que teníamos que hacer una pausa. Una Ahora pausa lo contesto y cuando le responde. volvemos. Y le agradecemos a Domingo Cavallo también, que